Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Señor, buenas tardes. ¿Está usted con frío? Ya acostándonos, doctor. Ya los viejitos dormimos temprano. El viejito del alma y del espíritu, ¿no? Hay que mantener joven al espíritu, señor. Así es, doctor, así es. ¿Ya se vacunó, señor? Ya la doble dosis, ya, doctor. Por el, por el colegio odontológico. Ya hace un Ah, mes todavía. qué bien, qué bien. ¿Y los magistrados se han vacunado o no? Los magistrados como magistrados no, ni fiscales tampoco. Por edad. Se están vacunando por edades. Ya, entonces la otra semana ya le toca a usted, ¿no? Sí, creo que sí, ¿ah? Sí, porque están vacunando esta semana de 65 a 69. La otra semana toca de 60 a 64, creo. Ya creo que me toca ya. Sí, doctor. ¿Y cuál es la voz para las elecciones? Señor, ese es un tema que no está prohibido en la universidad, pero en el aula prefiero yo ser académico. Muy bien, muy bien. Muy buena estrategia. Pero nosotros toda la vida somos lápiz, doctora. Usted sabe, por nuestras convicciones. No, claro, hay libertad de creencia y de culto, y también libertad de ideas, señor. Así es, doctor. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Ya han pasado 5 minutos, me parece razonable para comenzar la clase del día de hoy. Nos toca pues hacer una práctica con relación al recurso de apelación propiamente. Según el sílabo, lo que nos pide es la redacción de un recurso de apelación en contra de un auto que pone fin a la instancia. Ojo, ojo el detalle ahí de la práctica. No es redactar un recurso de apelación contra cualquier auto, sino contra un auto que pone fin a la instancia. Entonces vamos a explicar un poquito eso. ¿Cuáles son los autos que ponen fin a la instancia? Eh, Comienzo dándoles un ejemplo y luego para darles una definición. Un ejemplo típico de un auto resolutivo que pone fin a la instancia es aquella que resuelve la excepción de caducidad. Ejemplo, en un proceso judicial el trabajador demanda reposición por despido incausado, ¿no? Y el empleador, el abogado del empleador, estudia la fecha en que fue despedido y la fecha en que interpone su demanda, revisa la normativa y cree que es buena estrategia interponer primero una excepción de caducidad. Entonces, formula la excepción de caducidad basado en una norma del Decreto Supremo 0397-TR, la cual dice que el plazo para interponer una demanda por nulidad de despido, por despido arbitrario y por acto de hostilidad es de 30 días calendario. Pero esa norma ya ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de que ese plazo es de 30 días hábiles. O sea, no se cuentan sábados, domingos, feriados, y tampoco los días de huelga de los trabajadores del Poder Judicial. Eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y ustedes saben, por el curso de Derecho Procesal Constitucional, que el Tribunal dicta dos clases de resoluciones. Unas que son doctrina constitucional y otras que son precedentes vinculantes. En este caso, ese criterio que interpreta la norma del Decreto Supremo 0397-TR, en el sentido de que no es 30 días calendario, sino 30 días hábiles, y además que no se cuentan los feriados, domingos, sábados y los días de huelga de los trabajadores del Poder Judicial,
ni otros más como el día de la apertura del año judicial, suponiendo que haya un duelo judicial, que los duelos judiciales, es decir, cuando fallece un vocal de la Corte Suprema es feriado, no laborable para el Poder Judicial. Cuando fallece uno en actividad. Bueno, sobre la base de todo eso, dice muy bien, ha presentado su demanda, digamos, 2 meses después. Contando los días hábiles, lo ha presentado 2 meses después, ¿no? Por lo tanto, propone su presente y propone su excepción de caducidad y solicita que se declare fundada su excepción y se ordene anular y archivar todo lo actuado. Correcto, se da trámite, la otra parte contesta, cada uno presenta sus pruebas y el juez finalmente dicta una resolución. ¿No? Algo de esto hablamos en la clase anterior. Dicta una resolución en la que declara fundada, digamos, la excepción, ¿no? Fundada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada, en consecuencia, ordeno anular y archivar todo lo actuado. Muy bien. No se está pronunciando sobre el fondo. Y si esto lo estuviera resolviendo en sentencia, si lo estuviera resolviendo en sentencia, el juez tendría que decir además, fundada la excepción de caducidad, ordeno anular y archivar todo lo actuado, y carece de objeto emitir sentencia sobre el fondo de la litis. O sea, ya no podría resolver. Si está declarando la caducidad de la demanda, ya no podría emitir sentencia sobre el fondo. ¿Por qué? Bueno, ahí hay unas reglas del Código Civil que se aplican, que justamente definen un poco la caducidad. La caducidad extingue la acción y extingue el derecho. O sea, una norma legal que nos da la facultad de accionar y nos otorga un derecho sustantivo, material. Por lo tanto, si la caducidad mata las dos cosas, es decir, extingue las dos cosas, no hay razón para pronunciarse sobre el fondo de la demanda, es decir, no hay razón para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. Entonces, a través de este auto resolutivo, ¿qué está haciendo el juez? Está poniendo fin al proceso, sin pronunciarse sobre el fondo. Entonces, es este tipo de autos que ustedes tienen que buscar para hacer un recurso de apelación. Por ejemplo, si ustedes utilizan este ejemplo que les he dado, tendrían que estructurar, elaborar un recurso de apelación contra un auto que declara fundada una excepción de caducidad y ordena anular y archivar definitivamente todo lo actuado. Otro auto resolutivo que pone fin a la instancia es uno que se pronuncia sobre una excepción de prescripción, por ejemplo. ¿No? ¿Cuál es el plazo que tenemos para interponer una demanda para el cobro de beneficios sociales? Ejemplo, vacaciones, gratificaciones, CTS y otros beneficios. ¿Cuál es el plazo? Lo dijimos. Eso lo deben tener ustedes anotado. 4 años. En consecuencia, si se interpone una demanda, ahí sí son 4 años calendario. Acá no se cuentan días hábiles. Son 4 años calendario. Se cuentan todos los días. Entonces, si se interpone a los 5 años, 6 años, ha operado la prescripción. En consecuencia, la parte demandada puede interponer, teniendo en cuenta esos datos, y la ley correspondiente, que es la ley 27321, si no recuerdo mal, anoten y corrobórenlo. Ley 27321 regula la prescripción, plazo de 4 años. Bueno, si nos presentan una demanda de este tipo y estamos en la defensa de la empresa, pues interponemos una excepción de prescripción extintiva, tienen que poner. ¿Por qué? Porque hay otra prescripción en el ámbito civil, que es la excepción adquisitiva, que es la prescripción adquisitiva. Es distinto. La prescripción adquisitiva es para adquirir, para contraer la adquisición de una propiedad por el transcurso del tiempo, por la posesión que tenemos en el tiempo. Tiene sus propios requisitos, entonces es distinto. Acá es prescripción extintiva. Por eso la excepción que se propone tiene que decir, con el nombre, excepción de prescripción extintiva. Y luego ya viene la fundamentación.
¿Qué se pide a través de esta excepción? Que se anule y se archive todo lo actuado, inclusive la demanda. Si es fundada, ordenará que se anule y se archive definitivamente todo el expediente. Este es un auto que pone fin a la instancia o que pone fin al proceso. O sea, ya les he dado dos ejemplos, ¿no? Puede ser también la cosa juzgada. Otro ejemplo de un auto resolutivo que pone fin a la instancia, ¿no? También hemos hablado de la cosa juzgada. Cuando hemos hablado de las excepciones, para un poco repasar esto, ustedes tienen que ir al PPT que tienen ahí y no sé si habrá acceso a los videos, me parece que ya no, pero cuando menos al PPT, cuando hablamos de las excepciones. Entonces, la cosa juzgada es el carácter o la autoridad que tiene una sentencia dictada en última instancia que pone fin a las pretensiones. Puede ser también una sentencia dictada en primera instancia, o en segunda instancia, o en la Corte Suprema. Si fuera en primera instancia sería que nadie apela y queda consentida, pues. O sea, ejemplo, el juez de trabajo dicta una sentencia ordenando pago de beneficios sociales, 100.000 soles, ¿no? Por vacaciones, gratificaciones y CTS. Nadie apela, el trabajador está conforme y el empleador también. Esa sentencia tiene autoridad de cosa juzgada. Bueno, puede ser de que apele y sube a segunda instancia. En segunda instancia se confirman los 100.000 soles. La sala laboral confirma los 100.000 soles. Nadie interpone recurso de casación. Esa sentencia de vista se llama, dictada por la sala laboral, tiene autoridad de cosa juzgada. Bueno, pudiera ocurrir que interponen su recurso de casación y la Corte Suprema se pronuncia sobre el fondo. Esa sentencia dictada por la Corte Suprema es la que tiene la autoridad de cosa juzgada. Y se entiende por autoridad de cosa juzgada toda resolución judicial que tiene carácter de firme. Y por lo tanto, esas son características que uno tiene que tenerla presente siempre. Una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada es inmodificable, es inderogable, es inmutable y es de cumplimiento obligatorio por todas las autoridades administrativas o incluso las mismas autoridades judiciales, ¿no? Entonces, suponiendo que en un proceso se haya discutido vacaciones, gratificaciones y CTS, digamos, del año 2001 al 2005, por esos 5 años. Sentencia definitiva con valor de cosa juzgada que está en etapa de ejecución. Pero sucede que por alguna razón interpone una segunda demanda, reclamando, vamos a poner un ejemplo así, muy difícil que ocurra, pero pudiera ocurrir, reclamando las mismas pretensiones, vacaciones, gratificaciones y CTS, y por los mismos años, del 2001 al 2005. Entonces, ¿qué haría la defensa del empleador frente a una demanda de este tipo? Simplemente una excepción de cosa juzgada, ¿no? Explicando esto que ya he dicho y acompañando la prueba correspondiente. ¿Cuál es la prueba correspondiente? Tiene que acompañar la sentencia, pues. La sentencia definitiva. Si es una sola, esa sentencia. Si son 2 o 3 sentencias, es decir, primera instancia, segunda instancia y casación, tendrá que acompañar todas, como prueba de que ya hay cosa juzgada, ¿no? En consecuencia, el juez al ver eso va a declarar fundada la excepción de cosa juzgada y va a ordenar archivar, anular y archivar todo lo actuado. El proceso terminó. Esos son autos resolutivos que ponen fin a la instancia o también que ponen fin al proceso, que es lo mismo. Entonces, lo que se está pidiendo en esta práctica es que se redacte un recurso de apelación contra un auto resolutivo que pone fin a la instancia, no contra cualquier auto. Ejemplo, la práctica va a tener nota desaprobatoria si es que alguien redacta un recurso de apelación contra un auto que rechaza la demanda, ejemplo. Contra un auto que declara improcedente la demanda, ¿no? O sea, cuando digo rechaza, la declara inadmisible, pues, ¿no?
Un auto que declara inadmisible una demanda es un rechazo. O contra un auto que declara improcedente la demanda. ¿Esos ponen fin a la instancia? No. No ponen fin a la instancia. Todavía no ponen fin a la instancia. Porque eventualmente en apelación, después de interponer el recurso de apelación, la sala puede declararlos nulos. Obviamente que si la sala confirma, ese sí pondría fin a la instancia. Pero en el caso de que sea un auto que declare improcedente una demanda y es confirmada por la sala dice sí, correcto, improcedente la demanda, contra el auto de vista, ¿usted va a interponer un recurso de apelación? Ya dijimos que no, explicamos un poquito. Contra los autos de vista y sentencias que ponen fin a la instancia, ¿qué se interponen? A ver si alguien me da una respuesta. Acción de amparo en la vía constitucional, doctor. No, todavía. Para interponer las acciones de amparo, llamada ahora ya no se llaman acciones de amparo, sino procesos de amparo, tiene que agotar usted todos los recursos y todavía le queda un recurso pendiente. Recurso de queja. ¿No? Cuando hablamos de los recursos, dije así algo cortito. Yo dije, los recursos son reposición, apelación, casación y queja. Y hablamos, poquito hablé, pero dije lo que ahora estoy pidiendo que respondan. Será para una clase más amplia, pero dije dos cosas. A ver, les digo ahora. Señor, en los casos de casación, el recurso de casación procede contra los autos de vista que ponen fin a la instancia y contra las sentencias de vista. Entonces, en este caso, si se trata de un auto de primera instancia que declara improcedente una demanda y esta es apelada y sube a sala y la sala la confirma con un auto de vista, porque así se llama en la práctica, no lo encontramos en el código con ese nombre, simplemente resolución o auto, contra ese auto de vista que confirma la resolución del juez de primera instancia que declara improcedente una demanda, procede recurso de casación, porque ese auto de vista de segunda instancia ya está poniendo fin a la instancia. Porque contra eso usted, lo único que puede hacer es interponer un recurso de casación, diciendo los argumentos que tiene que decir. Por ejemplo, ¿qué se le estaría afectando? Si es que usted tiene la razón, obviamente. Pero ¿cuál sería el principio que se está afectando al denegar, al declarar improcedente una demanda? Que también tiene que saber ubicarse ahí. Una respuesta, a ver. ¿Cómo? Doctor, No lo escuché. ¿El debido proceso, doctor? No, específicamente hay uno que está al costadito en la Constitución, inciso tercero, artículo 139 de la Constitución, hay dos principios. Usted dijo uno, debido proceso, ¿y el otro? Doctor, ¿podría ser a la tutela jurisdiccional efectiva? En efecto, tutela jurisdiccional efectiva. Si usted le rechazan su demanda, le están denegando la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Y por qué? Pues también hay que conocer cuál es el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Y cuál es el contenido? El derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales. En otras palabras, el derecho a que su demanda sea admitida, tramitada y resuelta conforme a derecho. Eso es tutela jurisdiccional. Por lo tanto, lo que cabe ahí es un recurso de casación. Y ya cuando en casación le denieguen, usted salga, digamos, con un resultado adverso en casación, si usted sigue convencido de que se ha afectado la tutela jurisdiccional, recién ahí, luego de agotar todos los recursos, procede un proceso de amparo. Llamado acción de amparo en la ley derogada 23.506. Bueno, ya más o menos estamos dando un panorama de lo que queremos y en qué va a consistir la práctica del día de hoy. O sea, la práctica que nos pide el sílabo es redactar un recurso de apelación contra un auto resolutivo que pone fin a la instancia. Ahora,
¿cuáles son los requisitos que debe reunir ese recurso de apelación? Bueno, son los mismos sobre los cuales hemos hablado en la clase anterior. Esto es, yo podría decir, uno, tiene que indicarse, bueno, todo el esquema ya lo conocen, ¿no? No voy a describir todo el esquema. Yo les he puesto ahí un modelo, que es el mismo modelo que utilicé en la primera práctica, pero le sirve el esquema, ¿no? Sí, le sirve el esquema. Si bien es cierto, ese modelo ha sido contra una sentencia, ese mismo esquema lo pueden utilizar para un auto resolutivo, solo que ya el contenido va a ser diferente, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener criterio, un abogado, un magistrado, un fiscal, sobre todo tiene que tener eso que le llamamos nosotros criterio. Y para tener criterio, obviamente tienes que tener información, ¿ah? Y cuando hablo en derecho, información, es decir, tienes que conocer doctrina, tienes que conocer jurisprudencia, tienes que conocer la normativa también, ¿no? Y entonces ahí, sobre la base de toda esa información de derecho, aplicas el criterio. Y el criterio en derecho no es otra cosa que la lógica. ¿No? La lógica. Obviamente que tiene que ser una lógica en el marco de lo jurídico. Entonces, ese esquema nos sirve, pero tenemos que adaptarlo. Y yo voy a hacer acá un ejemplo de un recurso de apelación contra un auto que pone fin a la instancia. ¿Sí? Voy a oralizar un recurso, ¿no? No tengo uno específico así, pero yo lo voy a oralizar. Y ustedes deben tomar nota, por cierto, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener ese recurso? Uno, indicar la pretensión impugnatoria. Dos, exponer los fundamentos de... Esa tarea está ahí, ustedes la tienen ahí en el sistema para que la vayan trabajando. A ver, me estoy ayudando ahora acá con mi celular, ¿no? O sea, hay que indicar la pretensión impugnatoria, hay que fundamentar el vicio o error de hecho o de derecho, y finalmente precisar la naturaleza del agravio, ¿no? Entonces son 3 requisitos que se están pidiendo. Requisitos que hemos hablado en la clase anterior y hoy día lo vamos a repasar brevemente. Cuando decimos que hay que indicar la pretensión impugnatoria, nos referimos a que nosotros tenemos que pedirle al juez 2 cosas, que declare nulo o que revoque el auto apelado. En eso consiste la pretensión impugnatoria. Obviamente que hay que indicar qué resolución se trata, ¿no? Vamos a poner un ejemplo ahí breve, es decir, si se trata de una excepción de caducidad, de una excepción que declara fundada, a ver, si se trata de un auto resolutivo que declara fundada la excepción de caducidad y ordena anular y archivar todo lo actuado, usted como abogado del trabajador va a interponer su apelación. Y en su pretensión impugnatoria, ¿qué va a decir? Más o menos así debe estar redactado. Interpongo recurso de apelación contra el auto número tal de fecha tal. Porque todo auto tiene un número y tiene una fecha. Y es conveniente ponerle la fecha. ¿Por qué? Algunos solo ponen el número y a veces genera confusión. ¿Por qué? Porque a veces hay duplicidad de números, hay error. Y si solamente le pone el número, no ayuda al juez, porque el juez tiene que demorarse para revisar todo el expediente, ¿no? En vista de ese error. Por lo tanto, hay que poner el número y la fecha. Resolución número tal, de fecha tal. La que declara fundada la excepción de caducidad y ordena anular y archivar todo lo octavo. Solicito que dicho auto se declare nulo por los siguientes fundamentos, 2 puntos. Entonces, usted está señalando su pretensión impugnatoria cuando está indicando que, ¿qué pide? Que se declare nulo. Por lo tanto, si usted pide que se declare nulo, usted tiene, toda su fundamentación tiene que explicar por qué pide la nulidad.
Y cuando pedimos la nulidad ya dijimos, ¿cuál es el vicio que se comete? Vicio de forma, error de forma. O sea, error en la norma procesal. O error en la... Más que error sería vulneración a una norma del debido proceso. Entonces, eso es lo que tiene que explicar si usted su pretensión impugnatoria es de nulidad, ¿no? Y en eso es lo que tiene que explicar en su fundamento, en forma detallada y ordenada. Y luego, en cuanto a la naturaleza del agravio, ¿cuál sería la naturaleza del agravio? Básicamente la afectación a la tutela jurisdiccional efectiva, que le está impidiendo el acceso a la jurisdicción, ¿no? A los órganos jurisdiccionales. Entonces, ese es un modelo más o menos de cuando estamos pidiendo la nulidad. Pero pongamos que solamente estamos pidiendo la revocatoria. Que yo le digo que en los casos pudiera ser que en alguno de esos casos usted pide, o sea, interpongo recurso de apelación contra el auto resolutivo número tal de fecha tal que declara fundada la excepción de caducidad y ordena anular y archivar todo lo actuado. Y solicito que se revoque la misma y se declare infundada por los siguientes fundamentos que pongo 2 puntos. Y entonces todos los fundamentos de usted tienen que estar orientados a fundamentar, a explicar por qué quiere que se revoque. Y cuando usted pida que se revoque, está pidiendo que se corrija la resolución, que el juez superior, que el juez revisor corrija y el juez superior la declare infundada, pues en este caso ese es su pedido. Se tendrá que explicar por qué. Y en ese caso ya la prueba, el argumento básicamente tendría que ser, por ejemplo, en el mismo caso de caducidad, a que no se ha tenido en cuenta, no se ha valorado adecuadamente determinados documentos. O sea, en el sentido de que se ha hecho un mal cómputo, del plazo, ¿no? Entonces, básicamente cuando uno pide que se revoque, en este ejemplo concreto, tendría que ver con los hechos, es decir, la fecha que ocurrió el despido, la fecha que se presentó, en la que hipotéticamente no habría transcurrido los 30 días hábiles, ¿no? Por lo tanto, el juez revisa los documentos, juez revisor revisa los documentos, hace el cómputo y dice efectivamente solo hay 29 días. Y si hay 29 días, no se ha producido la caducidad, no está aprobada la caducidad. En consecuencia, el juez hace toda una valoración, todo un razonamiento y resuelve de revocar el auto resolutivo número tal de fecha tal que declara fundada la excepción de caducidad y ordena anular y archivar todo lo actuado. En consecuencia, declaro, no, reformando la... A ver, nuevamente, para que quede más coherente esto. Ya resolviendo, revoco el auto resolutivo número tal de fecha tal, que declara fundada la excepción y ordena anular y archivar todo lo actuado. Punto y coma. Reformándola, declaro infundada la excepción de caducidad. En consecuencia, ordeno proseguir adelante, llevar adelante el proceso según su estado. Más o menos así va a resolver el juez revisor cuando se trate, cuando su pretensión impugnatoria sea revocatoria. ¿Sí? Bien, hemos puesto unos ejemplos más o menos de cómo es la pretensión impugnatoria, ¿no? La fundamentación del agravio. La fundamentación del agravio, yo les he dado una idea más o menos en este tema de la revocatoria, sería más o menos lo siguiente, ¿no? A ver, fundamentación de la pretensión revocatoria, ¿no? De una excepción de caducidad. ¿Cuáles serían la fundamentación del agravio? Más o menos. Que el juez no ha valorado adecuadamente
el plazo de caducidad de 30 días hábiles, toda vez que no ha tenido en cuenta que la fecha del despido se produjo tal día, según tal documento que el juez no ha valorado. Y si contamos nosotros el plazo de caducidad de 30 días hábiles desde el momento que se produjo el despido según la certificación policial, hasta el momento que presenté mi demanda, que conforme consta en el sello de mesa de partes, cuando era mesa de partes física, resulta que solo tenemos 29 días. Sin embargo, el juez considera de que han transcurrido más de 30 días. Ese error determina, digamos, una decisión errónea que afecta a mi derecho de acceso a la jurisdicción o que afecta a mi derecho a la tutela jurisdiccional, ¿no? Ese sería básicamente el argumento. Usted podría ponerlo en 2, 3 considerando, ¿no? Con párrafos cortos, pero básicamente eso. En este caso el ejemplo sería error del juez al valorar la constancia policial o la certificación policial y ha hecho un mal cómputo, un mal conteo de los días, ¿no? Y por un día se equivoca, según mi ejemplo, ¿no? Le pone más de 30 días cuando solo ha pasado 29 días. Por lo tanto, si ha presentado su demanda dentro del día 29, evidentemente que lo ha hecho dentro del plazo de ley. Por lo tanto, eso es lo que va a valorar el juez revisor. El juez revisor va a decir, un momento, dice que el juez no ha tenido en cuenta el acta de la certificación policial y tampoco ha tenido en cuenta el día que presentó la demanda según el sello de mesa de parte que consta en la demanda. A ver, vamos a revisar eso. Bueno, a ver, ejemplo dice, mira, sí, pues el cese se produjo el día 31 de mayo, ¿no? Según esta constancia policial. Y, digamos, la demanda la interpuso el día, digamos, primero de junio, 2 de junio, 3 de junio, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo hipotético de forma tal que contando los días hábiles solo hay 29 días. El juez va a hacer eso, va a revisar la certificación policial, va a revisar el sello de mesa de partes para verificar la fecha con la que se recibió en el Poder Judicial y luego va a contar los días hábiles, ¿no? Va a tener que agarrar un almanaque y verificar cuáles son días hábiles, día feriado. Y si de repente puede ocurrir, ampliando un poquito el ejemplo, sí, señor, y además no ha tenido en cuenta que hay 5 días de huelga del Poder Judicial. En ese caso, el juez tendrá que pedir información interna a la oficina de administración o a la gerencia de personal para que le verifique, para que le informen si efectivamente esos 5 días estuvieron de huelga los trabajadores del Poder Judicial. Y lo va a plasmar en su decisión. Sí, pues también hay que descontar 5 días de huelga que no se computan. Aplicando ahí ya la jurisprudencia, la doctrina del Tribunal Constitucional. Entonces, ese es más o menos cómo se explica, cómo se motiva el vicio o el error de hecho o de derecho que contiene digamos, una resolución apelada. Doctor, una consulta. En Sí. el caso que se está mencionando, por ejemplo, ahí en la pretensión impugnatoria, podría ir que sea nulidad, puesto que el vicio o error ha sido de forma, en ese caso. Ya, Y- sí es posible. Y, o sea, la diferencia entonces básicamente entre la nulidad y la revocatoria es que la nulidad va por el vicio error de forma y la revocatoria por el vicio error de fondo. Claro, sí, esa es la diferencia básica, ¿no? Pero básicamente es eso, la nulidad va por la forma. Y por la forma, por errores de normas procesales que pueden ser normas que están en la ley, o por errores de normas procesales que corresponden al debido proceso. Y el debido proceso usted no va a encontrar normas en el Código Procesal Civil ni en ninguna otra ley. El debido proceso es un principio constitucional que tiene una serie de principios que han sido interpretados por el Tribunal Constitucional, por la Corte Interamericana y recogidos también por la Corte Suprema. Por lo tanto, para alegar, para invocar nulidad de una resolución por afectación al debido proceso, hay que conocer jurisprudencia del TC, de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema. Por eso generalmente los abogados que plantean las nulidades por infracción al debido proceso son abogados que tienen bastante experiencia, o en todo caso jóvenes
que han seguido cursos de especialización, pues, ¿no? A veces estos diplomados son buenos, ¿no? Sigue usted un curso de Derecho Procesal Constitucional, o sigue usted un curso de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Pero básicamente es eso. La nulidad va por errores de forma, infracción a normas procesales legales o infracción a los principios del debido proceso. Sí, es así. Aunque pudieran haber otros tipos de nulidades, también no son las únicas. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, yo le pongo otro ejemplo de nulidad que tiene relación con un principio que también es del debido proceso, que es esto. Hay 4 pretensiones. Vamos a ponerle 3 para no confundirnos. Vacaciones, gratificaciones, CTS. Resuelven 2, vacaciones y gratificaciones, pero no resuelven CTS. Y se va en apelación. Y usted, apelante, interpone su apelación y solicita que se declare nula la sentencia. ¿Por qué? Por infrapetita. ¿Y qué es infrapetita? No resolver una pretensión que ha sido postulada en la demanda, que ha sido admitida como punto controvertido y respecto de la cual el juez no ha dicho nada, no ha razonado, no ha motivado, en absoluto, 0 motivación sobre ese extremo, y no hay nada, por lo tanto, en la parte resolutiva de la sentencia. Entonces, usted pide que se declare nula. ¿Para qué? Para que el juez de primera instancia se pronuncie. Ahora, usted no podría pedir revocatoria. ¿Revocatoria de qué? Si no hay nada. Revocatoria es corregir. ¿Qué va a corregir si no hay nada? Es decir, no se ha pronunciado sobre la CTS. Entonces es nulidad. Para que el juez se pronuncie. Fundada o infundada, pero que se pronuncie. Y entonces respecto a eso se apela y en el superior ya se verá si se confirma o se revoca. ¿No? También hay nulidad por ese tipo de vicio, por infrapetita. Son vicios de congruencia, que son varios, el extrapetita, el infrapetita, extrapetita, infrapetita, y hay uno más, me parece. Citrapetita, ¿no? Bien, pero esos son vicios de la motivación, que también conllevan la nulidad, ¿no? Podría haber también otro vicio, que es la falta de valoración de medios probatorios, o la falta de admisión de medios probatorios. O el rechazo inmotivado de medios probatorios, que tiene que ver con el derecho a la prueba, que forma parte del debido proceso, ¿no? Bien, entonces con esto yo creo que ya más o menos yo he desarrollado en 2 partes un modelito de lo que es un recurso de apelación contra un auto resolutivo pidiendo la nulidad, y otro, un recurso de apelación contra un auto resolutivo pidiendo la revocatoria, ¿no? Pero básicamente ese es el esquema, y en todo caso si hubieran algunas preguntas. El modelo que está ahí, que le ha alcanzado un modelo de recurso de apelación, lo analizamos en la clase anterior y yo les dije que habían cositas que son muy académicas, que no se utilizan en la práctica. Bueno, algunos abogados lo utilizan, he visto que algunos abogados lo utilizan, parece que han encontrado el modelito en internet y bueno, ya han agarrado el modelito y lo están utilizando para redactar su recurso. Bueno, pueden hacerlo, no hay ningún, no está prohibido que lo hagan, ¿ah? Porque no hay una estructura, un esquema único para hacer un recurso de apelación. El recurso de apelación queda en libertad de cada una de las partes, siempre y cuando se respeten los requisitos esenciales. ¿Y cuáles son los requisitos esenciales de un recurso de apelación? Son 3. Pretensión impugnatoria, fundamentación del vicio o error, y indicar la naturaleza del agravio. Esos son los 3 elementos de la estructura, del esquema de un recurso de apelación. ¿Ustedes le quieren poner más? Obviamente le pueden poner más. Y no la van a rechazar por eso. Pero la verdad, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro y poner todo eso quita tiempo. Aun cuando ahora con esto puede tener el formato, está ahí y simplemente hay que copiar y pegar, ¿no? Pero yo les digo por la experiencia, el juez no lee eso. Entonces, ¿para qué lo ponen ustedes si el juez no lo va a leer? Esa es información que ustedes tienen que conocer, pero no para que la pongan en el recurso de apelación.
¿A qué me refiero yo? Poner, el plazo de apelación es de 5 días. ¿Para qué? No importa, lo importante no es que usted ponga ahí que el plazo de apelación es 5 días, lo importante es que usted presente por mesa de partes a hora electrónica su apelación dentro del plazo de 5 días. Eso es lo importante. El acto que ejecuta usted como defensor. Luego ponen el principio de adecuación del medio probatorio, etcétera, etcétera. ¿Qué importancia tiene que usted hable sobre el principio de adecuación? Eso no es lo importante. Lo importante es que usted sepa presentar su recurso. Si es un decreto, yo presento el recurso de reposición. Y si es un auto resolutivo, yo presento mi recurso de apelación. Y si es una sentencia de vista, yo presento mi recurso de casación. O sea, la adecuación que usted realiza al momento de redactar e interponer su recurso, eso es lo importante, no que usted le recuerde al juez que está cumpliendo con el principio de adecuación. No tiene ninguna relevancia. Por eso yo, digamos, critico estos modelitos, ¿no? Que el juez no los va a leer, señor, para nada, porque el juez ya conoce todo eso por la práctica y la experiencia que tiene, ¿no? Pero bueno, yo les digo, hay libertad, yo solo doy una opinión. Ustedes pueden tener la suya, por cierto, que yo respeto. Pudieran compartir ese modelito, les parece a usted muy bonito, en fin, ¿no? Pero yo le digo en términos prácticos, eso es como le podríamos llamar, son adornos innecesarios que no ayudan en nada. Por más adornos que le ponga usted de ese tipo, no le van a dar la razón. ¿Qué revisa el juez? Yo les transmito acá conocimientos teóricos y prácticos sobre la base de una experiencia de más de 25 años en la magistratura, ¿no? Y comenzando desde juez de paz letrado, ¿no? Juez de familia, juez civil, juez de trabajo y ahora juez superior, ¿no? Entonces, sobre la base de esa experiencia le digo, ¿qué revisa el juez? 3 cosas, señor. Su pretensión impugnatoria, que usted explique, fundamente el vicio o error de hecho o de derecho que contiene la resolución apelada y que señale la naturaleza del agravio. Yo le digo por la experiencia, ahorita ni nos fijamos en la naturaleza del agravio, pero se lo pide el código, ¿no? Pero eso no es lo esencial. Usted puede no poner o poner cualquier cosa en la naturaleza del agravio. Eso no es lo relevante. 2 cosas nada más. Indique su pretensión impugnatoria, nulidad o revocación. Revocatoria tiene que indicarlo. Y 2, fundamente, según lo que ha pedido. A ver, aclaro esto. Si usted su pretensión es nulidad, no puede fundamentar por revocatoria, pues. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Si su pedido de nulidad, sus fundamentos tienen que ser de nulidad. Tiene que explicar por qué es nula la resolución apelada. Si su fundamento es, si su pretensión es de revocatoria, usted tiene que fundamentar por qué debe revocarse el auto apelado o la sentencia apelada. Ahora, ¿puedo pedir las 2 cosas? Sí. Puede pedir nulidad y puede pedir revocatoria. Pero la mayoría, discúlpenme ustedes, pero la mayoría de los abogados hasta ahora, salvo uno que otro contadito con los dedos de la mano, pido la nulidad y pido la revocatoria. Y su recurso es, a ver, ¿cómo le llamaríamos? Es un entrevero. Los fundamentos de su recurso es un entrevero. No se sabe si es nulidad o revocatoria. O algunos, pido nulidad y pido revocatoria y todos sus fundamentos es de revocatoria. Y entonces, ¿por qué piden nulidad? Por si acaso, dice. ¿Pero qué por si acaso? El juez ni le va a tener en cuenta eso si usted no tiene ningún fundamento. Por lo tanto, si ustedes están convencidos de que quieren pedir nulidad y revocatoria, bueno, habrá que ver, eso es bien difícil, pero puede ser, habrá que ver. Pero en ese caso, si quisieran hacerlo así, tienen que poner por la nulidad y ponga sus fundamentos, 1, 2, 3. Otro subtítulo, por la revocatoria, 1, 2, 3. O sea, de manera ordenada. Así sí lo va a leer el juez. Pero si usted pide en pretensión, nulidad y revocatoria, y luego hace usted 10, 20, 50 considerando, y no precisa bien los vicios o errores, el juez ni lo lee. El juez ni lo lee. Simplemente confirma o de repente entrará a ver
ya de oficio si hay una eventual nulidad por afectación al debido proceso o a la tutela jurisdiccional. Pero bueno, ese es el enfoque y la visión que se tiene desde adentro. Por lo tanto, yo insisto en que cuando se interponga un recurso de apelación contra un auto resolutivo o una sentencia, tiene que indicarse la pretensión impugnatoria y tiene que fundamentarse los vicios o los errores según lo que esté pidiendo. Si es nulidad, todos los fundamentos son de nulidad, indicando el vicio de error que acarrea la nulidad. Si es de revocatoria, todos los fundamentos deben ser en el sentido de que hay vicios o errores que tienen que corregirse en segunda instancia, ¿no? Y reformarse el auto o la sentencia apelada. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, señores? Para pasar a dejarlos a que redacten ustedes mientras yo voy viendo la toma de la asistencia. Si hay alguna pregunta, ¿qué hacer? O qué... Lo que yo les sugiero, se lo dejo como una idea, señores, es en estos temas de la práctica, es básicamente eso, ¿no? Que ustedes comiencen a desarrollar y a redactar el recurso que se les está pidiendo. Y a veces, bueno, disponemos de algún tiempo. Entonces, lo que yo estoy pensando y lo pongo a su consideración es de que en cada una de estas clases de práctica, aparte de la explicación acerca de cómo deben redactarse los recursos o la práctica que haya que realizar, tomar unos 15 minutos a efectos de explicar en cada clase un elemento del debido proceso, ¿no? Porque yo siempre les estoy diciendo, oiga, el debido proceso está en la doctrina del TC, está de la Corte Interamericana, está de la Corte Suprema, pero de repente yo por la experiencia tengo acceso a algún material bibliográfico y manejo alguna de estas jurisprudencias, yo podría ir, bueno, por ejemplo, decirle, ¿no? Ejemplo, si hubiera sido el día de hoy o la próxima clase, la próxima práctica. Señor, vamos a aprovechar unos 10 a 15 minutos para hablar de un elemento del debido proceso. Ejemplo, hoy día vamos a hablar del derecho a la prueba. En otra clase, hoy día vamos a hablar del derecho a la motivación. Otra clase, hoy día vamos a hablar del juez predeterminado por ley, llamado también juez natural. Bueno, hoy día vamos a hablar de tal principio, ¿no? El plazo razonable. Entonces, de forma tal que vamos enriqueciendo un poquito sus conocimientos, ¿no? Para mí es muy importante conocer el debido proceso. Por ejemplo, yo tengo aquí a la mano un material que lo estoy leyendo, no sé si lo pueden ver ahí. Vamos a ver. El debido proceso por el autor es Osvaldo Alfredo Bussaini, un autor italiano, quien escribe sobre el debido proceso, pero desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, o sea, de una corte del más alto nivel, ¿no? Y me gustaría comentarle, pues, algunos de los elementos que va desarrollando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les digo que hace años leí un librito que ya no está en edición, es El debido proceso y la demanda civil, escrita por Ticona Postigo, un vocal de la Corte Suprema, arequipeño él. Y en ese librito decía una cosa interesante que después fui confirmando, de que el debido proceso no es un principio acabado, no es un principio cerrado. Por el contrario, es un principio vivo. ¿Qué quiere decir? En constante crecimiento, en constante desarrollo, en constante expansión. Es decir, los principios del debido proceso que existían hace 50 años atrás ya no son los mismos que existen ahora. Ahora hay más principios que antes no existían. Y seguramente que dentro de 50 o 100 años habrán más principios que ahora no existen. Esto nos da cuenta de que el debido proceso es un principio que se va creando de acuerdo a la realidad socioeconómica, sociojurídica. ¿Y quiénes van creando ese principio?
La jurisprudencia son los jueces, los tribunales los que van creando esa jurisprudencia. Y luego la doctrina lo reelabora, le da forma, lo perfila, lo perfecciona si se quiere, y retroalimenta a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Sea juez supremo, tribunal constitucional, corte interamericana, en fin. Entonces, por eso yo les recomiendo que ustedes estudien Derecho Procesal Constitucional, que es un curso que han llevado seguramente, pero cuando les digo que estudien me refiero a que tienen que leer doctrina, tienen que seguir cursos sobre, diplomados sobre Derecho Procesal Constitucional y obviamente revisar jurisprudencia, ¿no? Que ahora lo tenemos al alcance de la mano a través del Internet. Y les dije ayer, creo, les dije en una clase anterior y en todo caso lo reitero, el debido proceso tiene dos vertientes en el ámbito civil: el debido proceso legal o formal y el debido proceso sustantivo, que es poco utilizado, poco invocado y poco aplicado. Y el debido proceso sustantivo tiene que ver con dos principios, con el principio de razonabilidad y con el principio de proporcionalidad, que también está en la Constitución así, una línea, creo, un par de líneas. Pero cómo se entiende, cómo se explica, cómo se fundamenta, eso nos lo da la doctrina y la jurisprudencia. Pero además, en el ámbito del debido proceso legal o formal, tiene dos vertientes, pero ya no solamente dos vertientes. Bueno, las más importantes, pero ya no se ha quedado ahí. La vertiente es el debido proceso legal civil y el debido proceso legal penal, que también tiene sus propios principios. Entonces, para lo que les interese el derecho penal, tienen pues que estudiar, capacitarse en el ámbito del debido proceso legal penal, que a veces no se los da en el curso mismo, por la limitación del tiempo, yo digo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser autodidactas y investigar y estudiar por su cuenta. Y obviamente, para mí un abogado tiene que ser un lector, porque hay abundante material para leer. Y ojo que el derecho va evolucionando, ¿no? Algunas ramas más rápido que otras, pero el derecho va evolucionando. Aparte que la normativa a veces cambia muy seguido últimamente, pero los principios son un poco más lentos en cambiar, pero también van cambiando, sea evolucionando o sea apareciendo nuevas reglas. Bien, correcto. Hasta acá creo que hemos terminado con esto de la explicación de lo que es la práctica. Voy a entrar al intranet para pasar la asistencia. Si es que no hay preguntas. Yo les pido en la medida que ustedes crean conveniente, formulen sus preguntas. Obviamente recomiendo que sean preguntas relativas al tema, ¿sí? Porque a veces hay cosas que yo no digo, pero que si ustedes me preguntan, yo las recuerdo y bueno, y les doy la explicación correspondiente, ¿no? Y a veces el docente tiene esa cualidad, cualquier docente tiene esa cualidad de facilitar la información al alumno, porque el docente se ha dado el trabajo de revisar, de leer diversos materiales y entonces da un resumen acá y puede olvidarse de algunas cosas por el mismo desarrollo del tema, pero el docente las conoce. Si usted le pregunta, el docente le explica, le aclara. Que si usted se queda callado, va a tener que ir a revisar un montón de libros y de repente no va a encontrar la respuesta, porque no va a saber dónde buscar. Entonces el docente sí sabe dónde buscar por experiencia. Bueno, básicamente por experiencia y de repente porque también ha leído, ¿no? Ha leído, ¿no? Entonces, por eso es recomendable preguntar. Bueno, si no hay preguntas, pasamos. Voy a pasar a pasar lista. Dígame. Doctor, una pregunta, respecto al expediente, ¿podría explicarme cómo identificar los diferentes números de expedientes de cada demanda, sea de un proceso laboral o de otro proceso? A ver si como decimos en derecho, a veces el juez le dice al abogado, a ver si me reformula su pregunta para captarla mejor.
cómo indicar el número de expediente, o sea, cómo identificar la redacción del número de expediente. ¿Cuántos debe? Eso quiero saber. El número del expediente, pero si usted me pregunta cómo sé cuál es el número del expediente, en realidad no ha quedado muy clara la pregunta. Yo voy a tratar de contestar algunas cosas si usted me dice si acierto en la respuesta. El número del expediente se encuentra en todas las resoluciones que nos entregan a los abogados. Usted lo van a notificar con una resolución determinada, ahí está el número del expediente, del secretario, del juzgado. Ahora, si usted recién presenta una demanda, ¿cómo sé cuál es el número? Ahí, cuando usted presenta recién su demanda, le asignan un número. El sistema le asigna un número a ese expediente. Y a partir de ahí, durante todo el proceso, mantiene ese número. Solo en casación, ante la Corte Suprema, varía de número, pero en primera y en segunda instancia tiene el mismo número. Por lo tanto, ese es el número que usted tiene que citar en cada uno de sus escritos, el número del expediente. Bueno, eso es lo que me preguntó usted. ¿Está bien o hay algo más que aclarar? Sí, eso es lo que quería más o menos entender, si varía el número de acuerdo si llega a casación o de repente eso es lo que me acaba de aclarar usted. Ya, correcto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces voy a entrar a intranet para pasar. Bien, vamos a pasar lista. A ver. Acosta Pinedo Máximo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Alfaro Manzano, Alessandra. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Berrocal Cabezudo. Buenas noches, doctor. Presente, Berrocal. Buenas noches. Cabrera Gavilán, Hilary. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Cabrera Paco, Banja. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Canchari Ore Davis. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Carmona Flores Rivet. Carmona Flores presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Castillón Santi Jessica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cabero Hernández. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Coraba Prado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cochachi Suárez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cornejo Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cruz Chambi Karen.
Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cueto Taipe. Cueto Taipe. Espino Ostia Lisbeth. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Falcón Guerra Carlos. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Flores Rojas. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Galvez Arquiñeva. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. García Rivas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Geldres Caña. Presente, doctor. Buenas noches. González Asensio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guevara Fuentes Aldo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gutiérrez Tito. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Herencia Bendezú. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Tic Yahuanca Víctor. Doctor presente, buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Palomino Carlos. Guamán Palomino. Guaripaucar Quichua. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Jiménez Espinosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Macotela Paco Juana Rosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malky Gómez. Mamani Tipo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Marzano Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Marzano, presente. Buenas noches. Morales Garavito. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Morales Miranda. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Morón Maguiño Carlos. Buenas noches, doctor, presente. Bien. Olivera Ramírez. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Oreferia Rudy. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ormeño Gutiérrez Claudia. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Pariona Quispe Yorli. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Pecero Ramos Eric. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Peralta Bernaola Yadira. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Puría Janto Catherine. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Quispe Zairi Tupac Omar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Torres. Presente, doctor. Quispe Torres. Muy bien. Ramírez Serna. Ramos Torres. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes Janampa. Rojas Flores. Rojas Remolino. Doctor, presente. Rojas Flores. Ya, muy bien. Rojas Remolino. Sánchez Mucha. Presente, doctor. Buenas noches, presente. Hay dos personas que han contestado. ¿Quiénes son? Identifíquese. Presente, doctor. Sánchez Mucha. Ya, correcto. ¿La otra persona? Bueno, Sánchez Mucha. Santiago Andrés. Profesora Rojas Remolino, creo que su red está mal. Rojas Remolino es el que acaba de hablar. Ya, que se reporte él. Santiago Andrés. Disculpe, mi red está fallando. Rojas Remolino. Rojas Remolino, correcto, señor. Ya lo tengo anotado. Santiago Andrés, doctor. Gracias, doctor. Bien. Silva Casavilca. Sotelo Pisconte. Presente, doctor. Sotelo, presente, doctor. Muy bien. Swiney Wong. Presente, doctor. Estamos.
Vilca Antonio. Vilca Pizango. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Vilca Toma Pedraza, Paola. Doctor, Buenas noches, disculpe, la doctor, compañera- presente. Ahí está, ingresó. Gracias. ¿Presente quién? Vilcatoma Pedraza, doctor. Parece que habló otra persona. Bueno, Vilca Toma Pedraza, correcto, pero parece que habló otra persona. Bueno, Sanabria Wilca. Bien, alguien que no se le haya llamado. Doctor, buenas noches. Disculpe, no sé si me escucha. Sí, lo escucho, señor. Lo escucho. ¿Su nombre? Sí, Sanabria, doctor. Sanabria. Ah, ya, correcto, ya, correcto. ¿Algún otro? Ya, sí, gracias. Yo, profesor, Villaca Vargas. Villaca Vargas. Sí. María Fernanda, correcto. ¿Alguno otro? Bueno, si son todos, vamos a guardar la asistencia y ya no se abre la asistencia. Además, ya somos 18 con 23 minutos. Me parece ya suficiente. O hay alguien que esté de repente en la sala de espera ahí, que no lo puedo visualizar. Si alguien me ayuda, por favor. Buenas noches. Discúlpame, Santiago Andrés. Santiago Andrés Rita, correcto, correcto. Ya, ¿alguno más? Bien, cerramos la asistencia. Ya prácticamente vamos a terminar el curso, 6:45 de la tarde. 5 minutos, señores, de un break de 5 minutos y retorno para ya ir concluyendo la clase del día de hoy.
Bueno, jóvenes, retomamos la clase del día de hoy para ya ir culminando con nuestra práctica. Para recordarles que la tarea o el trabajo consiste en redactar un auto resolutivo, un recurso de apelación contra un auto resolutivo que pone fin a la instancia. Hemos dado 2 o 3 ejemplos de cuáles son los autos resolutivos que ponen fin a la instancia. Y hemos dado también un par de ejemplos más o menos de cuáles son los autos que no ponen fin a la instancia. Y señalamos que el ejemplo de un auto resolutivo que pone fin a la instancia es aquella que declara fundada una excepción de caducidad y ordena anular y archivar todo lo actuado. Este es un ejemplo. Pone fin a la instancia, no se pronuncia sobre el fondo. Otro ejemplo es un auto resolutivo que declara fundada también una excepción de prescripción extintiva. Fundada y ordena anular y archivar todo lo actuado. Un tercer ejemplo fue también un auto del juez que declara fundada una excepción de cosa juzgada. Fundada la excepción de cosa juzgada, se ordena anular y archivar definitivamente todo lo actuado. O sea, cuando se dice todo lo actuado, se refiere a todo lo actuado en el expediente. Todo lo que se ha tramitado y resuelto en el expediente. Estos son ejemplos de autos resolutivos que ponen fin a la instancia. Por lo tanto, usted tiene que hacer un recurso de apelación contra un auto de este tipo. Puede ser otro. Puede ser otro. Pero yo les he puesto 3 ejemplos. Luego también les he dicho que tiene nota desaprobatoria el alumno que, no obstante la explicación amplia que se ha dado en clase, el alumno que redacta un auto resolutivo, el alumno que redacta un recurso de apelación contra un auto resolutivo que no pone fin a la instancia. Ejemplo de ellos es un auto que rechaza la demanda por inadmisible. Otro ejemplo es un auto que declara improcedente la demanda por carecer de requisitos de procedencia. Estos 2 autos, que son distintos, no ponen fin a la instancia. Por lo tanto, si me hacen un recurso de apelación contra estos 2 autos, ese alumno tendrá nota desaprobatoria. ¿Cuáles son los requisitos de su recurso? Bueno, los requisitos son básicamente indicar la pretensión impugnatoria y explicar los fundamentos de hecho y derecho que contiene la resolución cuestionada. Indicar también la naturaleza del agravio de una manera muy breve y muy genérica. Pues si no me ponen la naturaleza del agravio, eso para mí no es relevante. Es suficiente que me pongan los 2 primeros y ya tienen otra probatoria si están mínimamente bien redactados. Y ojo, si utilizan un formato, tienen que adecuar el formato, tienen que leer todo el formato y darse cuenta que hay cosas que no deben estar ahí. Por ejemplo, si utilizan el formato que les he dado, que está ahí, lo puse en la clase, en la práctica anterior, ese formato es de apelación de una sentencia. Y si ustedes me dejan ahí pegado
apelo de la sentencia tal, obviamente que ustedes no se han dado el trabajo de revisar. Por lo tanto, ese trabajo tendrá una nota mínima. Entonces, tienen pues que darse el trabajo de leer cada una de las líneas y adecuarlo. O sea, adecuarlo, ¿qué quiere decir? Para la tarea que se les pide, ¿no? Necesariamente tienen que leerlo, señores. Si no lo leen, entonces no le están dando importancia a la práctica. Y si no le dan importancia a la práctica, obviamente, pues, el docente tendrá que aplicarles la nota que le corresponde, ¿no? Al nivel de preocupación y de responsabilidad en alumnos que ya están a una puerta, como decimos, a puertas de ser abogados. Y bueno, a propósito de eso de prestar atención y de leer todo, cuando uno utiliza un formato tiene que leer. Y hay cosas que hay que borrar y hay cosas que sacar. Y poner cosas propias de lo que es apelación. En este caso, la tarea es apelación de un auto resolutivo. No es apelación de sentencia. Apelación de sentencia fue la práctica anterior. Y a propósito de eso, yo recuerdo una anécdota. Estudiaba curso de maestría. Bueno, tiene que ver un poquito, no es exacto, pero más o menos para dar una idea de qué hay que leer, pues, señores. Ya Couture, un eminente procesalista uruguayo, ya fallecido, Couture decía en un decálogo del abogado, es una suerte de mandamiento del abogado, pero yo recuerdo de uno, la verdad les soy sincero, no recuerdo los demás mandatos de ese decálogo, pero me acuerdo de uno. Abogado que no lee, así repito, abogado que no lee, cada día es menos abogado. Y esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad que yo la he ido descubriendo con el transcurso de los años cuando miro a mis colegas, algunos de ellos amigos de mi promoción, que no leen. Y la verdad pues que deja mucho que desear, ¿no? Su conducta, su ejercicio profesional como abogado, ¿no? Porque lo que dijo Couture es una gran verdad y seguramente que no lo ha inventado él, lo ha recogido de la larga tradición y antigua tradición del derecho, ¿no? Abogado que no lee cada día es menos abogado, ¿no? Bueno, entonces en este caso de la anécdota que yo les quiero contar así breve, estaba estudiando maestría, curso de tesis, un curso relativo a tesis, o sea, nos estaban enseñando las pautas cómo hacer nuestra tesis. Y el trabajo final, que era la nota del curso, era hacer un proyecto de tesis, un borrador de proyecto de tesis. Tesis no, un borrador de proyecto de tesis. En otras palabras, también le llaman un borrador de plan de tesis. Y bueno, todos íbamos, presentábamos nuestro trabajo al docente que estaba ahí, el docente lo revisaba, calificaba y te ponía la nota de inmediato y te devolvía tu cuadernillo, ¿no? Y me acuerdo que una señora bien simpática se acerca de último. Y bueno, cada uno está viendo su casa y de repente escuchamos pues un grito, ¿no? Un golpe en el suelo. Después vimos que había botado el trabajo. En el suelo no, en el escritorio. Y luego el grito, oiga usted, ¿qué se ha creído? Le dice así. Y le repite, ¿no? ¿Qué se ha creído usted? ¿Qué estudia usted? ¿Maestría de qué? De derecho civil, comercial. Decía. ¿Pero de qué? Así, la puso pues gritando así, desaforado el profesor. Una maestría de derecho. ¿Qué les he pedido? ¿Qué les he enseñado yo? ¿Qué les he pedido yo? Que me traigan un proyecto de tesis de derecho. ¿Y por qué usted me trae un proyecto de tesis de medicina? Le dice. Ni copiar, ¿sabe usted? Jalada, le dice. Nos dio mucha pena, ¿no? Porque las maltrató públicamente. Pero en el fondo, viéndolo fríamente, no dejaba de tener razón el docente, ¿no? O sea, ella copió un proyecto de tesis, pero ni siquiera se dio el trabajo de leerlo. Era una tesis de medicina, era un proyecto de tesis de medicina. Si estamos estudiando una maestría de Derecho Civil y Comercial, por lógica no tenía por qué presentar eso.
Le dice, usted es tan floja que ni el título le ha cambiado. Dice. Bueno, yo les cuento eso un poco a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Si van a utilizar formatos, a veces se utilizan formatos, bueno, la tecnología existe, nos permite ahorrar tiempo, hay que utilizarla, pero hay que saber utilizarla, ¿no? Y hay que dar un mínimo de esfuerzo, ¿no? Hay que poner un mínimo de responsabilidad. Y eso es leer, pues, ¿no? Leer. Todo el formato, modificarlo, adaptarlo a lo que queremos, y una vez que terminemos, volver a leerlo. Porque puede ocurrir que queden algunos errores, algunas frases, algunos datos pegados ahí, ¿no? Correcto, entonces yo espero que el recurso sea un recurso de apelación de un auto. Ya la apelación de la sentencia fue la práctica anterior. Bien. Yo no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. El plazo que se ha dado es hasta el próximo jueves. Es decir, le estoy poniendo ahora, se cierra el jueves a las 23:59. Y una recomendación que ya di en la primera etapa es que de toda comunicación, si hay necesidad de alguna comunicación, es a través de su delegado. Yo entiendo que sigue siendo el mismo delegado. Y yo les pido que, si es que tienen mi teléfono, no me llamen a mi teléfono, a mi celular, porque el celular no lo uso para la clase. No les voy a contestar por razones de seguridad, no de mala educación, ¿eh? Por razones de seguridad, porque ya me ha pasado de que abogados se averiguan mi número y me comienzan a llamar, ¿no? Así es que, por razones de seguridad, yo no contesto a ningún teléfono que no esté en mi agenda. Y el único teléfono que tengo en mi agenda es el del delegado. Por lo tanto, toda comunicación conmigo para alguna coordinación, algún reclamo, etcétera, por intermedio de su delegado, que él sí tiene mi número y yo he conversado con él y le he pedido que sea ese nexo para que facilite nuestra comunicación. Y les pido también, les recomiendo que los trabajos lo entreguen puntualmente y no los manden al correo al correo de la universidad. En la primera etapa he tenido que hacer eso, con un buen ánimo, buen espíritu, pero también yo pienso que parte del curso es la responsabilidad. Y la responsabilidad es cumplir con los trabajos dentro del plazo. Entonces, no es argumento de justificación, yo ya no lo voy a tener en cuenta. Me falló el internet, me falló el sistema, etc. Tienen 5 días o 6 días para hacerlo. Por lo tanto, ya no es válida esa justificación de que no tuve internet, no tuve fallas técnicas, ya no. Ya no. En la primera etapa sí lo hice, me tuve que tomar el trabajo laborioso de revisar el correo uno por uno y estar recogiéndolos e ingresándolos y calificándolos extemporáneamente. Si alguien tiene problemas, que me lo diga ahora. Ahora, mañana, la otra semana, pero que no espere el último día o los últimos días para recién subir 3, 4 o 5 trabajos. Recién se da por enterado. Yo entiendo, señores, y acá está su compañero de estudios, Carlos Falcón, que me conoce. Yo entiendo a la gente que trabaja, la mayoría de ustedes o todos de repente trabajan, pero eso no justifica de que si tenemos un curso que dura 4 meses, ustedes se den por enterados recién al 4.º mes cuando está acabando el curso. Han dado primer parcial, han dado segundo parcial, pero no han entregado ningún trabajo. ¿Eso qué se llama? Claro, eso se llama irresponsabilidad. Y yo también podría llamarle abuso en contra del docente, ¿no? Porque lo cargan de trabajo a última hora, cuando han tenido 4 meses para hablar con el docente y explicarle su situación. ¿No? Por lo tanto, ayudémonos mutuamente, coordinemos con anticipación. Si tienen problemas, que están en la sierra, etcétera, etcétera, comuníquelo con tiempo para ver cómo vamos solucionando paso a paso previamente esos temas. Pero no lo acumulen todo, no se queden callados, no digan nada y todo lo acumulan a último momento. Porque el docente, yo les digo una cosa y ustedes saben, pero en todo caso lo recuerdo, yo soy docente a tiempo parcial. No soy docente a tiempo completo. Yo no estoy dedicado a tiempo completo a la universidad. Por lo tanto, el tiempo que yo dedico solamente son 4 horas semanales. Y punto, no más.
Y eso son 4 horas semanales con ustedes, aparte de las horas que yo me tomo para preparar la clase, para revisar sus trabajos. O sea, en realidad, dedico más horas, pero también tengo otra responsabilidad que es la fuente de trabajo de la cual yo vivo, porque la universidad en realidad, a los docentes que somos trabajadores a tiempo parcial, contratados a tiempo parcial, nos da una propina, pues. Y si estamos acá, lo hacemos por amor a nuestra universidad, por amor a la docencia, ¿no? Que bueno, ciertamente para mí es un honor ser docente de ustedes, ser docente de esta universidad, ¿no? Pero también hay que tener un poquito de consideración con su docente también, ¿no? Porque de verdad el trabajo así a veces agobia, ¿no? A veces estresa. Más si estamos en una situación de pandemia. Por lo tanto, ayudémonos y colaboremos mutuamente. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima semana.